tópico de la semana y que se va a mantener así durante un largo tiempo es sin lugar a dudas la reforma electoral que ha sido planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El día de ayer por la tarde firmó el decreto para formalizar la creación de la Comisión Presidencial para la elaboración de dicha reforma, esta comisión que será presidida por Pablo Gómez. En la línea telefónica se encuentra Arturo Ávila, usted lo conoce bien, él asiste todas las semanas a este espacio con Azucena Uresti, diputado federal, vocero, además de la Comisión para la Reforma Electoral. ¿Cómo estás, Arturo? ¿Qué tal, querido Primitivo? Con el gusto de saludarte, con el gusto de saludar a la gente que nos escucha. Vocero del Grupo Parlamentario de Morena, siempre a tus órdenes, querido Primitivo. Vocero del Grupo Parlamentario de Morena y además, pues uno de las figuras ya me andas invitando a la comisión directamente. ¿A poco no le entrarías a la comisión, Arturo? Sí, con todo gusto. La verdad es que, es un tema de primera, Primitivo. Me parece que está en el interés de la gente de México, del pueblo de México. Ha habido un reclamo histórico por mejorar, sin duda, las instituciones electorales. No solamente eso, porque ciertas figuras que tú conoces muy bien, los eternos plurinominales, ¿no? Los Alitos Morenos, los Marcos Cortés, los Ricardo Anaya, y esta senadora que anda ahora de gira en las cadenas televisivas de ultraderecha, pues no se pongan en las listas, ¿no? Que por lo menos vayan a tierra para ver si tienen el respaldo popular, tienen el respaldo ese es un buen punto, Arturo. Ese es un buen punto y seguramente tienes razón. Hay muchos personajes que se la pasan siendo plurinominales y esta figura, pues sí ha sido víctima, ha sido objeto de un abuso de las cúpulas de todos los partidos políticos. La verdad es que de todos los partidos políticos, porque tampoco Morena se salva, pero ¿la solución es quitar los plurinominales o hay alguna manera de hacer que también se ensucien los zapatos? A ver, la solución es que haya una representación del pueblo de México. De hecho, es la democracia representativa. Sí, bueno. Entonces, los plurinominales nacen efectivamente con la idea de que, oye, ¿qué hacemos con aquellas personas que no ganaron la elección y que necesitamos que estén representando a su 30%, a su 40%, ¿no? Entonces, hay legislaciones, por ejemplo, en Yucatán, en la Ciudad de México, que ya contemplan esquemas, en el caso de la Ciudad de México, una lista B. Y esta lista B, por ejemplo, le da la posibilidad a los segundos lugares o a los mejores perdedores de participar como plurinominales, de acceder a una lista. Una lista C que a lo mejor determina o se determina en función de ciertas personas que forman parte de ciertos espacios de los partidos políticos. En Yucatán hay un esquema también similar que funciona de una forma interesante. Lo que estamos buscando en esencia es lo que nos reclama la gente allá afuera. Oye, es que Alito Moreno no lo queremos en Campeche. Pues nos dejó completamente. No, bueno, pero si a esas vas, pues pero, hay muchos a los que no quieren. O sea, vamos, pero ese no es un tema, porque entonces estás personalizando la reforma. De eso se trata, ¿no? Yo creo que no. A lo mejor puedes salir a las calles y hay quien te diga, Andrés Manuel López Obrador fue horrible, y entonces por eso se va a excluir a su figura de la política. Yo creo que no. El caso es Primitivo, que tengamos una representación de gente que sí camine, que sí vaya a territorio, que sí haga campaña, que sí responda a los intereses de la gente, del partido que sea, porque podrán decir lo que sea, pero los que estamos proponiendo ahorita la Comisión Presidencial para llevar a cabo una reforma electoral somos nosotros, no ellos, ellos no lo hicieron durante mucho tiempo. Y en esa misma lógica, otro de los puntos relevantes que se van a analizar en esta Comisión Presidencial tiene que ver con el gasto excesivo que tenemos hoy de la democracia, ¿no? Nosotros sí pensamos que los partidos políticos tienen un presupuesto muy grande que podría ser reducido y que esa reducción presupuestal puede sin duda tener un impacto positivo en otras áreas que son prioritarias para la gente de México, para el pueblo de México. ¿Cuánto es el presupuesto para los partidos? Tengo entendido que son como 7,000 millones de pesos, más o menos. Estamos hablando de casi 8,000 millones de pesos. ¿Para qué te alcanza? ¿No? O sea, en el universo de un presupuesto federal, 7,000 millones es muy poquito. ¿Qué cambiaría? Te alcanza para hacer hospitales, te alcanza para hacer centros de salud, te alcanza para tener mayor cobertura con los programas de bienestar, te alcanza para mayores pensiones para adultas y para adultos mayores, te alcanza para otorgar mayores becas, Rita Cetina, para los jóvenes de preparatoria y secundaria. Es decir,
sí tiene un alcance significativo que puede favorecer en donde la gente ha sentido que ha tenido un beneficio directo en programas de infraestructura, es decir, sí se puede. A ver, ¿qué prefieres tú? ¿Que nos vayamos a programas sociales, a infraestructura, a hospitales? Mira, yo prefiero todo, pero también me parece que debe haber una representación. O que se lo lleven en sueldos de 250. Eso sí, por supuesto que no. Eso es muy fácil. Yo quisiera que los partidos no tuvieran ni un peso de recurso público. Oye, pero no solamente es eso. Si tú haces un análisis del comparativo por voto, comparado con países como Estados Unidos, con Brasil y con otras democracias en el mundo, México es uno de los países que tiene el presupuesto o uno de los presupuestos más caros Estados por Unidos, voto pero por Estados persona. Unidos, los Estados Unidos se permite el financiamiento privado, entonces permitamos el financiamiento privado a los partidos políticos. Hay límites en México para el financiamiento privado. Pero la comparación con Estados Unidos creo que está fuera de lugar, Arturo. No, porque estoy tomando en consideración lo que cuesta el voto, incluyendo el financiamiento privado. Entonces, sí tenemos una democracia cara, sobre todo si utilizamos indicadores de gestión en poblaciones de 100,000 habitantes por cada uno de los votos. ¿Pero ¿no? es cara o es lo que debemos de tener? Porque ya vimos la elección, la elección judicial fue un desastre, honestamente. Y fue en parte porque no había dinero suficiente para instalar suficientes casillas electorales, por ejemplo. No, Primitivo, no fue un desastre, al contrario. Yo te diría que hoy estamos muy contentas y muy contentos de tener un presidente de la Suprema Corte de Pueblos Originarios. Una cosa es que estés contento y otra cosa es que haya sido un buen proceso. ¿No? Estuvo lleno de irregularidades que no se solventaron. Se puede mejorar. Logísticamente fue un caos. Se puede mejorar, fue la primera experiencia que tuvimos en el tema de la reforma judicial. Pero a ver, volviendo al tema de la reforma electoral, yo sí te diría que estamos tratando de quitar estos privilegios, porque mira, en los años 90, cuando viene toda esta ola de estos personajes que crearon los institutos autónomos para llevar a cabo las elecciones, se decía, y quizás se decía con cierta razón, que no importaba lo que costara la democracia, porque veníamos de un régimen totalmente autoritario, donde no existía la democracia y había un partido único. Y tú te acordarás que esta era la narrativa, no importa cuánto nos cueste, la democracia la tenemos que tener en nuestro país. Y bueno, pues hacía cierta lógica. El problema es que hoy que tenemos ya un sistema democrático maduro con participación directa de la gente del pueblo de México, pues hubo muchos privilegios que se generaron al interior, no solamente de los partidos políticos, del Instituto Electoral, con sueldos, con viajes, con sueldos gigantes, con espacios que no tenían ninguna razón de ser, con una estructura electoral en los estados de la República, muchas veces duplicando funciones a través de los soples, etcétera. Un montón de consideraciones que hacen caro el sistema democrático, ¿no? Entonces, pero a ver, ¿cuál es el tema? Y voy a regresarme 2 pasos, Primitivo. El tema es que la comisión presidencial lo que busca justamente es eso, un debate previo al proceso legislativo. Y eso me parece que es lo más plausible que podemos tener. O sea, lo que está haciendo la presidenta es decir, a ver, vamos a formar un grupo interdisciplinario con la participación de varias áreas del gobierno federal y a quien queramos invitar. Lo preside ella como titular del Ejecutivo y lo que está buscando es hacer un análisis, estudios, planeación, foros abiertos para que la iniciativa de ley previo al envío a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, quien determinen que va a ser la Cámara de origen, tenga ya una elaboración que esté basada en la opinión de expertos, de mexicanas, de mexicanos, y que entonces el debate legislativo esté enriquecido, ¿no? A mí me sorprende ver, Primitivo, ahora a los comentócratas y a la oposición criticando hasta la comisión. Oye, pues nada les gusta. Hay un cuestionamiento sobre la comisión. Y ya lo plantearon no solamente comentócratas, también en el INE se ha planteado por parte de algunos consejeros electorales. Y es la integración. Son solamente participantes, solamente integrantes del gobierno federal. Y yo añadiría una cosa más, Arturo. Está Rosa Isela Rodríguez, José Merino, está Ernestina Godoy, está Lázaro Cárdenas Batel, Jesús Ramírez Cuevas y Arturo Saldívar. Todos son de Morena. ¿Por qué no hacerlo plural en primer lugar? ¿Por qué no invitar si no quieres de los partidos políticos, pero sí a otro tipo de expertos, si es que existen en ese
en ese terreno que no tengan además necesariamente afinidad con Morena. Ahí te van dos consideraciones. La primera es el decreto que se publica, que es un decreto transitorio, sí permite la posibilidad de tener invitados en esa mesa que pueden participar en esta comisión. Invitados. Está abierto a poder invitar a gente para que pueda participar y pueda nutrir. ¿Por qué no alguien comisión permanentemente ahí? Porque además ninguno de estos personajes son expertos en temas electorales, por ejemplo. La invitación puede ser permanente, ¿eh? Okay. Es decir, la comisión sí puede determinar una invitación permanente. Pero el segundo tema importante, es decir, vamos a tratar de entender cuál es. O sea, la comisión está antes del proceso legislativo. Sin duda. A ver, en nuestro país, ¿quiénes pueden enviar iniciativas de ley? Pues claro que la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Ejecutivo, los congresos locales cuando tienen una tercera parte, y un ciudadano común y corriente para leyes ordinarias, pero no para reformas constitucionales. ¿En qué parte del proceso estamos? Pues estamos en la creación de la iniciativa de ley apenas por parte del Ejecutivo. De acuerdo. Pues reitero, me parece que es muy plausible porque estamos anticipándonos a lo que tanto se quejaba la oposición, es que mandan las iniciativas a la Cámara. Oye, Arturo, vamos, que pero no hemos visto. Justamente ese es un buen punto, para definir. Tengo que hacer una pausa, Arturo. ¿Me aguantas 2 minutos en la línea? Y regresamos contigo. Claro, Órale, perfecto. Volvemos con Arturo Ávila. En Grupo Fórmula y continuamos con esta conversación con Arturo Ávila, diputado federal de Morena, vocero justamente de la fracción parlamentaria del partido Morena allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Arturo, estábamos platicando de la integración de esta comisión que pues cuenta con 6 representantes del gobierno federal, y yo te preguntaba por qué no invitar permanentemente y de inicio a alguien más que pueda contribuir pues a la integración de saque de esta iniciativa, ¿no? Bien dices, este es el proceso previo al paso de la discusión legislativa, pero ¿no sería mejor enriquecer todo desde un inicio? ¿No le daría mayor legitimidad a un proceso que inicia? Bueno, la legitimidad la tiene un proceso que además está basado en un proceso constitucional que va a ser enviado mediante una iniciativa del Ejecutivo, con un proceso legislativo en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, ¿no? Se implica reformas constitucionales por una mayoría calificada, por la aprobación de los estados, etcétera, ¿no? Yo te diría que lo primero es lo primero, la creación de la comisión presidencial. Y qué bueno que hoy se abre el debate y que tú y yo estemos platicando de esto y que la mayoría de los medios de comunicación y de los representantes de los partidos políticos estén platicando sobre este tema. El segundo tema es, una vez constituida esta comisión que tiene ya la obligación, de acuerdo al decreto transitorio, de reunirse en los próximos días, pues ahí seguramente tendremos ya la información de quiénes serán invitados permanentes, quiénes serán invitados en algunas ocasiones, para poder nutrir esta iniciativa de ley. Me parece relevante mencionar, Primitivo, que es un proceso inédito, porque la iniciativa, es como si la iniciativa del Ejecutivo se estuviera abriendo anticipadamente para que conociéramos el proceso y la iniciativa las y los mexicanos. Y reitero, aquí está la esencia de lo que yo creo que es muy plausible. Arturo, la vamos a ir siguiendo, ¿no? En ese sentido, Pablo Gómez hizo formuló una propuesta de reforma electoral por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2022. ¿Qué tanto de esa propuesta tú crees que sea factible plasmar en esta nueva iniciativa? Pues yo creo que en principio los reclamos más importantes del pueblo de México tienen que ver, una, con los plurinominales, y ojo, no se trata de desaparecerlos, se trata de hacer un sistema democrático que esté mucho más cercano a la gente, y dos, sin duda, el gasto de los partidos políticos. Reitero, si tú comparas el gasto de nuestro país con las principales democracias, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Canadá, sí se gasta más por voto en nuestro país, y creo que podríamos hacer un esfuerzo para que los recursos de la nación no necesariamente costaran tanto en lo que en la materia electoral respecta. Leímos hace rato y los pusimos al aire pronunciamientos de algunas consejeras electorales como Carla Humphrey, como Carla Zavala, que decían, pues queremos participar y nos parece que debimos haber o que tendríamos que ser invitadas a esta comisión. Hay otros pronunciamientos. El fin de semana se publicó un documento de parte de expresidentes del INE, como Lorenzo Córdoba, como Leonardo Valdés, José Waldemar, que fue presidente del IFE, y también como
Luis Carlos Ugalde, quien ayer fue criticado por la presidenta de la República. ¿Estaría dispuesto Morena a abrir las puertas al diálogo con estos personajes a quienes han sido muy criticados, quienes han sido confrontados desde el poder por parte de Andrés Manuel López Obrador y de la propia presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Tienen cabida esas voces? Pues a ver, Primitivo, yo creo que ellos ya hicieron el posicionamiento de lo que quieren, y lo que yo leí lo podría resumir en que pues no quieren que se pierdan los privilegios que hoy tiene los institutos electorales, ¿no? El segundo tema importante que yo vi ahí es que todo lo que tenga que ver con el voto directo de la gente les espanta muchísimo, ¿no? Me sorprende ver a estos personajes. ¿Te refieres a elegir por voto directo a los consejeros electorales? No, me refiero a que ya desde el posicionamiento que hicieron, si tú ves uno de los numerales que ellos establecen, dicen que en el caso de los consejeros electorales tendrían que estar basados sí en el conocimiento técnico, sí en la experiencia, sí en el currículum que tienen, y agregan una frase que dice, y no en el voto directo de la gente, ¿no? A mí me sorprendió mucho ver algo así, ¿no? Porque entonces... ¿Pero por qué? ¿Tú crees que deben ser electos por voto directo? No es que yo crea eso. Me parece que descalificar la posibilidad... ¿Pero tú crees que sí deben ser? Yo quiero saber tú qué piensas. Yo creo que debe de haber un debate sobre el particular, que debe de haber expertos que digan pros y contras, que debe de haber, sin duda, opiniones diversas, y a partir de esa opinión diversa, formar un criterio especializado que nos pueda llevar a tomar la mejor determinación. Pero de saque, Primitivo, decir no debe haber voto directo de quienes se presumen demócratas, pues me parece algo fuera de lugar. Pero pues es tan respetable como la postura de quienes digan que sí tiene que haber voto directo, ¿no? Descalificarlo de saque también estás contradiciendo tu propio dicho. No estoy descalificando. ¿Lo estás descalificando, Arturo? No, de hecho, Primitivo, por supuesto. Y además lo descalificas por venir de quien viene. Ese es el tema. Estoy siendo bastante moderado, fíjate la diferencia. Tú dices no. A ver, tú dices, ellos tienen miedo y entonces... Déjame terminar la idea, pues, déjame terminar la idea. Mira, ahí te va. Lo que yo te quiero decir es, yo estoy diciendo, juntemos opiniones, abramos el debate, mientras ellos ya hacen una afirmación concreta de qué debe ser y qué no debe ser. Me parece, querido Primitivo, que sí son posiciones completamente distintas. La mía es mesurada, moderada, abierta a la participación. La de ellos es un posicionamiento derecho, ya estableciendo criterios formales. ¿Cuál es la diferencia entre tener una postura, decir no deben ser seleccionados por el voto directo, y una postura que dice deben desaparecer las plurinominales? Debe de reducirse el costo de la democracia. Pues son posturas previas que se tienen que discutir. ¿Por qué una vale más que otra? Es una postura de élite democrática, de 22 personas que piensan que saben lo que quiere la gente. O sea, no, a ver, eso lo estás diciendo tú. Ellos no dijeron que eso quiere la gente. ¿Dónde dijeron que eso es lo que quiere la gente? Y yo no lo defiendo, pero yo no vi en ninguna parte del documento dicen que eso es lo que está pidiendo el pueblo. Por eso estamos abriendo una comisión presidencial, querido Primitivo, ¿no? Entonces no hay que partir de que unas ideas son más respetables que otras. Es que hay gente, Primitivo, fíjate, hay gente que quisiera que un personaje como Luis Carlos Ugalde, que por cierto, a muchos ya se les olvidó, pero fue quien permitió que Felipe Calderón se robaron la elección. Ese sí es un tema, porque nunca los abogados de ese momento del PRD... Perdóname, nunca se comprobó el fraude, perdóname, tuvieron ustedes, pero tú no, porque tú no pertenecías a la izquierda. Estabas en la lucha, yo cubrí esa elección y nadie, nunca lograron presentar las pruebas. Por favor, a ver, perdóname. Si se hubieran abierto las casillas, como lo pedimos, el voto por voto, te garantizo que pero hoy tenían que justificarlo, Arturo, y la verdad es que no lo hicieron. Y ahí tiene que haber una autocrítica. Nos hubiéramos ahorrado la guerra contra el narcotráfico. Esa elección tuvo muchas cuestiones, que pudo haber tenido una campaña negra, lo que quieras, pero en el punto del fraude nunca lo pudieron justificar. Esa es la verdad. El día que tú quieras y me invites allí contigo, está súper discutido. Todos los elementos para demostrar que hubo fraude electoral, que se robaron la elección, que Felipe Calderón, para legitimarse, creó esta guerra fantasiosa contra el narcotráfico, mientras eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Estaba asociado con el narcotráfico. Arturo, pero nos estamos perdiendo del tema. ¿Qué se debe hacer
para fortalecer al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para evitar que pues se caiga en una debilidad de los órganos encargados de la democracia. ¿Hacia dónde debemos ir dirigidos? Porque además ya nos queda muy poquito tiempo. Se debe hacer lo que estamos haciendo. Una comisión presidencial integrada por servidores públicos de las distintas dependencias, con invitación a expertos, a académicos, a personas que puedan aportar, abrir el diálogo a las y a los mexicanos, construir una iniciativa que tenga un amplio consenso, enviarla a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, cual sea la Cámara de origen, abrir foros parlamentarios en la Cámara de Diputados, escuchar las distintas posturas de los grupos parlamentarios en la comisión correspondiente, ver el dictamen, mandarlo al Pleno y que el dictamen sea aprobado en su caso con las reservas, con posicionamientos a favor y en contra. Un proceso legislativo, democrático, auténtico y que esté avalado por la mayoría de los mexicanos. Arturo, en este punto de partida, previo al proceso legislativo, ¿cuáles son los horizontes? ¿Cuándo debería quedar lista esta reforma electoral? Bueno, a ver, lo que está planteando son tiempos, el propio decreto que se publicó. Yo creo que una vez que concluyan los trabajos de esta comisión, inmediatamente será enviada la iniciativa a la Cámara de Diputados y en el periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre, estoy seguro que estaremos discutiéndolo dentro de la comisión correspondiente y si es posible y se puede, pues llevándola al Pleno para ser aprobada. Muy bien, pues así están las cosas. Este es el punto de partida y me parece que hay que dar un seguimiento muy puntual al trabajo de la comisión y a los foros que se puedan abrir, a la encuesta que manifestó ayer la presidenta de la República y desde luego a todo el trabajo legislativo. Arturo, como siempre, muchas gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo, querido Primitivo. Saludos a todas y a todos. Gracias. Ahí está Arturo Ávila, el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Pues sí, va a sacar chispas este debate porque está en juego pues la estructura de los organismos encargados de administrar y de procurar el juego democrático en nuestro país, en un momento, ojo, en que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de la Federación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues están sometidos, ¿no?, al poder de la Presidencia de la República, al poder político que encabeza Morena. Vamos a hacer